Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video de hecho, que no sé si quería hacer con mucho tiempo, no estoy seguro, sobre Felicity Kate Rossi, que creo fue un video bastante de Dross, especialmente, que habló de eso, creo que la mayoría debe saberlo por eso, que es esta chica que se casó con su muñeca, y no había encontrado, o sea, recién me doy cuenta de que hay fotos que no se había visto, pues yo siquiera no había visto. No me he dado la gracia porque si lo buscas en internet, en Google, no es tan fácil conseguir la cantidad de fotos que hay. Y aparte que hay diferentes perfiles, eso es como, es cierto, hay diferentes perfiles y no puedo decirte que ese es el original o el que está ahí es el original. Pero sí que hay fotos bastante raras a la hora de, pues, revisarlos. De hecho, para los que estén muy informados sobre lo que pasó, es que esta chica Felicity Kate compró un muñeco a la edad de 13 años, si mal recuerdo, de un fabricante que hacía muñecos zombies. En este caso, al cual decidió llamarle Kelly. No carga la imagen, por desgracia. Pero en base a esto, se crearon creepypastas y lo demás. Pero fuera de todo es que si esta chica eventualmente se familiarizó, ¿cómo se llama? Una relación con esta muñeca. Una relación de amantes, se puede decir. Y wow, es algo impresionante de ver. Y lo peor de todo es que no es como una faceta, porque esta persona desde los 15 años sigue teniendo esta muñeca y sigue creyendo que pues sigue amándose las dos. Hasta creo que tiene 28 o 29 años, entonces es un montón de tiempo. Y si que las fotos al momento de revisarlas se ven un poquito raras. Extrañas, voy a cerrar esta ventana. Se ven un poquito raras y extrañas. Pero bueno, es lo que hay. Y de hecho, si me cargan las fotos sería hermoso. Y ya. Y es no hay más que decir. La historia es bastante simple si lo abreviamos. Pero sí que hay afirmaciones de ellas que dice que Kelly, como la muñeca en sí, sí se puede mover. Ella se mueve cuando están ambas en la intimidad. Entonces es algo bastante raro. No sé si creerlo. No es por si está tan enamorada de la muñeca que en fin cree que se puede mover. O si realmente sí. De hecho, la muñeca nunca me gustó físicamente. Más allá del aspecto de zombie. Que le falta la mitad de la quijada, se podría decir. Que es lo primero que resalta. Listo, tío. Ah, y ojo. También quiero más muñecas de estas. Pero ya es como para hacer la colección, la Family. Porque en sí su muñeca preferida y la muñeca que es su esposa, se podría decir, es Kelly. Las cuales se han tatuado, creo, en los brazos los nombres, si no mal recuerdo. Yo lo sé. Acá están las muñecas, ¿viste? 1, 2, 3 y esta es Kelly. No sé para qué compro más, pero bueno, ahí están. Las terminó comprando. A ver. En este perfil hay bastantes... ¿cómo se dice? O sea, hay bastantes. Hay otro perfil. Creo que el perfil con más fotos y el que parece más o menos real es ese que Rosy a secas. Que dice que estudió en Adrian High School Music. En Max, no sé qué cosa. Ah, acaba de decir los tatuajes. Sí, este es, men. Los tatuajes, mira, que ella también tiene un tatuaje, tío. La muñeca tiene un tatuaje. No sé qué tatuador habrá sido, pero lo hizo también la muñeca, mira. Acá están comiendo unas papitas, viendo la tele, con un juego de Apex, el perrito aquí. Qué perro se tiene que asustar viendo la muñeca todos los días. A ver, acá están las dos juntas, abrazadas, felices. No es Kelly, es otra Kelly. ¿O le va a construir la mitad de la cara? No es, ¿no? Ah, pero tiene más muñecas, tío. Esa chica tiene más muñecas. Yo pensé que era la única. Pero sí que tiene más muñecas. ¿Qué tiene en las manos? ¿Pueden ver algo en las manos? Bueno, algo raro tiene en las manos. Qué raro, no. Sí llama la atención, la verdad. Mira, tío. Es el casamiento en el zoológico. Ah, mira una foto. Diferente. Pues tío, ahí está, se casó con la muñeca tanto ama. ¿Habrá video? Lo que creo que sí, no creo que haya video, o sea, sería bastante genial, pero no creo que tenga ese don de que haya videos, ¿no? Sí, por favor, dime que un videito por ahí puedo ver. No, fotos acá y en fin.
Bueno, y aparte, eso es todo lo que voy a hablar sobre Felicity, Kate Mr. Rosie y Kelly, que viven su amor. Y es algo bastante raro y curioso que sigue existiendo. Así que las cosas son bastante extrañas, chicos. Nos vemos en un vídeo de este estilo, buscando perfiles extraños o poco conocidos. Pero más que extraños que nada. Nos vemos, chao, chao.